En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío», porque eran unos 5.000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de unos 50». Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras, 12 cestos. Palabra del Señor. Hace muchos años leí un libro escrito por un autor inglés, C.S. Lewis, cuyo título era al menos chocante: Cartas del diablo a su sobrino. El libro, lógicamente, era una invención. No existen tales cartas del diablo a su sobrino. Pero sí que este autor, convertido después al cristianismo, creo que se convirtió después al cristianismo, y si no lo hizo, era muy próximo al cristianismo, donde este autor lo que hacía era poner en esas cartas, o supuestas cartas del diablo, ponía lo que suelen hacer los demonios, cómo actúan en la vida contra los hombres. Y hubo una de esas cartas que me sorprendió, porque me parece que señalaba uno de los problemas de nuestra época. En una de esas cartas le decía el diablo a su sobrino: «Querido sobrino, tienes que lograr que los seres humanos, cuando entran en el templo y ven la lucecita roja que señala la presencia del Santísimo, la presencia de Dios, no se arrodillen. Porque si no se arrodillan, al final el corazón hace lo que los gestos le dicen. Si yo no me arrodillo ante Dios, entonces es porque pienso que Dios no es Dios, o porque le trato como un cualquiera, o porque me siento superior o al menos igual que Él». ¿En cuántas iglesias, después del Concilio Vaticano II, por una mala interpretación del mismo, se suprimieron los reclinatorios? Lógicamente no se decía de esa forma. Se suprimen los reclinatorios porque decían: la gente es mayor. ¿Cómo van a arrodillarse si tienen artrosis? Bueno, pues el que tenga artrosis que se quede de pie, pero el que no tenga artrosis que se arrodille. Si tú enseñas que no hay que arrodillarse ante el Santísimo, más pronto o más tarde lo que uno deduce es que no es tan santísimo, que no es tan todopoderoso, que vamos, que es poco más o menos igual que yo. Y no es así. Hay 3 aspectos fundamentales sobre los que desgraciadamente muchas veces hay un silencio clamoroso en torno a la Eucaristía. Primer aspecto: la Eucaristía es ante todo encuentro entre un yo y un tú. No podemos venir solo a misa cuando a mí me apetece, o no tengo que venir solo a misa cuando yo estoy necesitado. Si yo entiendo que voy a recibir a alguien y no a algo, me plantearé cuál es la motivación por la que vengo a la iglesia. Vendré porque hay alguien que me espera. Es un encuentro entre Jesús, el Hijo de Dios, que está de forma real bajo las apariencias del pan y del vino, y cada uno de nosotros, un yo y un tú. No es algo simbólico, no es algo, es alguien. Y porque es alguien, el Hijo de Dios, ante Él doblo mi rodilla. Y porque es el Hijo de Dios, me preparo de la mejor manera posible para encontrarme con Él. Porque sé que la Eucaristía, que necesito, porque soy débil, porque soy pecador, la Eucaristía
es un sacramento que no puedo recibir sin las debidas condiciones. Si no estoy bien preparado, no puedo recibir a Jesús. No es un derecho, es un regalo. Pero para recibir ese regalo que es la Eucaristía, tengo que estar en gracia de Dios. Y no estoy en gracia de Dios si he pecado mortalmente. Si he pecado mortalmente porque he robado. Si he pecado mortalmente porque he tratado con desprecio gravemente a otras personas. Si he pecado mortalmente porque estoy viviendo una situación ilícita. Porque a lo mejor fracasó mi primer matrimonio y sin la nulidad eclesiástica me he vuelto a casar civilmente. Y entonces, como Cristo dijo, estoy viviendo en adulterio. No puedo recibir a Jesús, no tengo derecho. Es un regalo y he de cumplir las condiciones. Es un encuentro entre un yo y un tú. Entre un yo que es Cristo y que se merece el mejor corazón posible. Se merece que esté en gracia de Dios y si no, mejor no recibas a Cristo. Se merece que venga 5 minutos antes de que empiece la Eucaristía para serenar mi espíritu, preparar mi corazón y saber qué es lo que voy a celebrar. Se lo merece porque es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y no le amo cuando pudiendo no vengo antes. Y no le amo cuando vengo y solo vengo por mi interés y no por él. Y solo vengo cuando me apetece y no porque pienso que él también está ahí, me ama. Y si me ama, en cierto modo, en ese sentido, el ser amado necesita encontrarse con la persona amada. Es un encuentro. ¿Cómo vienes a la Eucaristía? ¿Con qué predisposición? ¿Estás preparado? En segundo lugar, la Eucaristía, además de encuentro con el Hijo de Dios, fortalece nuestra esperanza. Es alimento que nos da la vida eterna. Y por lo tanto, es el sacramento de la inmortalidad. Cuando recibo a Jesús, Él me está injertando en la vida divina y me está dando su gracia para luchar contra las tentaciones. Es alimento que necesito, pero no es solo alimento. Cuando una persona es invitada por otro a comer, porque tienes que hacer un negocio, o porque simplemente sois amigos y hace mucho tiempo que no os veíais y queréis compartir un tiempo juntos, o para celebrar una fiesta, los dos comparten, el que invita y el invitado. No solo se alimenta, sino que también le da al otro. La comida es un momento de encuentro entre dos personas que se dan mutuamente, que reciben el alimento, pero que se dan. ¿Estás dándole tú a Cristo? Porque Él se te entrega, Él se te da como alimento. ¿Y tú qué le estás dando a Cristo? ¿Le estás dando tu gratitud? ¿Le estás dando tu amor? Aquello que decía Quevedo, polvo soy, pero polvo enamorado. ¿O por el contrario, te desentiendes de Él? Solo le buscas para llenarte, para tener paz, para tener esperanza. Ni ese encuentro, entonces lo tuyo, ni le estás amando. Te estás amando tú, te estás saciando tú, pero a Él quizás no le toque nada de ti, porque tú no le das nada, ni el agradecimiento siquiera. Por eso, la Eucaristía, ese encuentro, es también alimento, pero alimento donde yo también comparto y por lo tanto le devuelvo al Señor algo de lo mucho que he recibido de Él. El agradecimiento, el amor, el deseo de amarle cada vez más. Segundo punto, la Eucaristía es alimento. Tercer punto, la Eucaristía es el mayor regalo que Dios ha dado al mundo. No hay obra social que haga la Iglesia mayor que esta. Porque yo puedo promover desde Cáritas que se ayude a personas que no tienen para pagar el alquiler. Y hago bien. Yo puedo promover desde Cáritas alimentos para los que no tienen que comer cada día. Y hago bien. Pero lo que estamos promoviendo, celebrando la Eucaristía, es que estamos llevando la salvación que Cristo ganó, la estamos llevando al corazón de todos los hombres. Es la actualización repetida de nuestra salvación. Y cuando tú participas en la Eucaristía, tú que formas parte del sacerdocio común de los fieles,
Tú que puedes ofrecer, que puedes pedir al Señor, estás trayendo aquí las necesidades de los que no vienen a la iglesia. Estás presentando al Señor a los que a lo mejor han perdido la fe, pero necesitan el consuelo, la esperanza y el amor de Dios. No hay nada tan grande como poder celebrar y participar en la Eucaristía. Es la mayor obra social que puede hacer un cristiano. Esto que decía el Evangelio, dadles vosotros de comer, es lo que hacemos cada vez que celebramos la Eucaristía y pedimos por los que sufren, por los que necesitan esperanza, por las familias rotas, por la paz en el mundo. Es el mejor regalo para el mundo, para la humanidad. Por lo tanto, vengamos porque nos vamos a encontrar con Cristo. Vengamos a recibir a Jesús, el alimento de la vida eterna, pero también a darle al Señor nuestro agradecimiento y nuestro amor. Y a la vez vengamos sabiendo que somos y estamos haciendo la mayor obra social, el mayor bien para la sociedad, que es llevar la salvación al corazón de todos los hombres. Pedir por los que sufren, por los que no tienen fe. Esto es lo que hacemos en la Eucaristía, la actualización repetida de nuestra salvación. Cristo murió de una vez para siempre. Es el sumo sacerdote que entró una vez en el santuario, entregando su vida, pagó el precio por nuestro pecado para rescatar nuestras vidas. Ofrezcamos el sacramento de la Eucaristía para la salvación del mundo, especialmente de aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Es la mayor y mejor obra social que podemos hacer. Dadles vosotros de comer, decía el Señor. ¿Estás pidiendo por los que no tienen fe? ¿Por tus hijos? ¿Por tus parientes? ¿Por tus amigos? Ellos quizás no te lo han dicho, no se han encomendado a tus súplicas y oraciones, pero tú que sabes que necesitan a Dios, tienes el derecho, pero también el deber de traer sus necesidades aquí, a los pies de Cristo. Sé intercesor entre Dios y los hombres. Eso es el sacerdote. Nosotros los curas como sacerdotes ministeriales, vosotros los laicos como pueblo de Dios que participa del sacerdocio común de los fieles al estar bautizado. Que sea así en nuestra vida.